Último sprint deportivo. Estamos en Por la Escuadra en Onda Mezquita Televisión. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar también de balonmano, de fútbol sala y también vamos a acabar con fútbol base y con motociclismo. Hablamos primero del Córdoba B. Bueno, estamos aquí en el programa con Rafael Sedano y con José Escalante. Córdoba B, vamos a analizar el grupo cuarto de la segunda división. Cayó derrotado, primera derrota de Jorge Romero como entrenador del filial en su cuarto partido. Sus 3 primeros partidos pues no había conocido la derrota y cae derrotado por 2-0 ante el Murcia en la jornada 31. Después de esta derrota por 2-0 ante el Real Murcia, el Córdoba es 15º con 34 puntos, a 1 del Jaén que tiene 33 y a 2 del descenso directo. Y queríamos hablar de que por cuarto partido consecutivo el filial pues no inscribe a ningún entrenador. No inscribe a Jorge Romero como entrenador. Y es que, Rafael, explique de nuevo el vacío que o esa falta de información que ha tenido el club para no poder inscribir a Jorge Romero. Es que no lo han hecho bien, no sé por qué. Este chico estaba de scouting, se llama, ¿no? Sí, de ojeador. De lo que yo he estado muchos años. Le grababa vídeos. Veía los partidos y luego el entrenador veía los fallos, tal. Con Horta, analista táctico, que es lo que hay. Bueno, se hace cargo Carrión del equipo y entonces lo quiere a este chaval para el primer equipo. Bien, este chaval había firmado de entrenador en el Don Bosco Juvenil. Entonces, el Don Bosco Juvenil le tiene que ceder los derechos al Córdoba y le cede los derechos. Hasta ahí, perfecto. Pero en vez de hacerle ficha de segundo, le hace ficha de encargado de material para que se pueda sentar en el banquillo. Cuando han cesado al chaval que estaba en el segundo equipo, que se llama Carlos Losada, le dicen a este que se haga cargo del segundo equipo. Y entonces, al querer tramitar la ficha, le dice el Comité Nacional: no, si usted es encargado de material, usted no es entrenador. Pues usted incluso, no puede pueden multar al Córdoba por esta práctica. Y más, si sigue haciendo ruedas de prensa a nivel de entrenador y de esto, se puede jugar 2 años de suspensión. Pues esperemos que se solvente y lo que deseamos también esperemos que se solvente, pues el chaval no queremos ha demostrado también en sus partidos que es su valía y no tiene la culpa. Y que no le pase nada. ¿Cuál es la solución? Buscar un entrenador con carnet. Hablamos ahora de balonmano, Liga Asobal, victoria del Ángel Jiménez de Puente Genil y como todos los lunes nuestro compañero Antonio Manuel Torres de Babel.com nos da su particular visión de cómo ha sido la jornada y también del partido que ganó el Ángel Jiménez de Puente Genil. De la Liga Lotería Asobal trajo buenas noticias para lo que a nosotros nos confiere con el Ángel Jiménez de Puente Genil, que logró una victoria trabajada sobre un Fertiberia Puerto Sagunto en una jornada que, como comentamos, era totalmente decisiva para las aspiraciones del equipo pontanés. El partido pues fue un partido muy entretenido, muy disputado, de tú a tú. Se cumplieron los pronósticos, ya que ambos equipos juegan muy similar, basando todo el juego en las defensas y rápidos contraataques, que bueno, pues hizo que esa primera parte esos primeros 15 minutos de la primera parte, pues el marcador pues, estuviese con las alternancias constantes de 1 o 2 goles para cada equipo. Y bueno, pues a partir ya del minuto 15, pues el Puente Genil se asentó un poquito más en la pista. El Ángel Jiménez Zavia pues tomó un poco las riendas del marcador, pero siempre con distancias muy cortas, marcadores muy cortos de 1 o 2 goles, hasta que, bueno, pues acabando la primera parte, llegó una de las jugadas, digamos, o una de las claves del encuentro. Fue cuando Ángel Fernández, el pivote central de la defensa valenciana, pues sufrió la tercera expulsión y por lo tanto tuvo que abandonar el partido. No disputaron ningún partido más y ningún momento más del encuentro, y a partir de ese momento fue cuando el Puente Genil aprovechó esos 5 o 6 minutos últimos de la primera parte para hacer una pequeña brecha en el marcador y irse de 4 al descanso y bueno, pues marcar un poco la diferencia. 13-9 al descanso. Una vez que volvió la segunda parte, pues se caracterizó por un pequeño arreón por parte de los valencianos, que consiguieron cerrar un poco la defensa con un Pócer, el pivote brasileño internacional, que estuvo jugando todo el partido en ataque y en defensa, pero bueno, pues tuvieron una pequeña remontada, se pusieron a un gol del Puente Genil, que estuvo 8 minutos sin marcar, hasta que bueno, pues ya Rudovic cogió las riendas del equipo junto con Moya, que fue el jugador que mejor estuvo, Nacho Moya,
con 7 goles, y un Castro también, un Alberto Castro que viene jugando poco, pero cuando lo hace bastante bien, complementado con Jesús Melgar, algunos jugadores que tomaron en ese impasse, sobre todo los 15 últimos minutos del encuentro, en las riendas del partido, y finalmente pues se pudo administrar la renta de una manera que la victoria se quedase en casa por 26-24, y 2 puntos que son fundamentales, como comentamos el otro día, para mantenerse en la categoría, ya que el calendario, las 2 próximas salidas son Naturhaus y Anaitasuna, y bueno, pues cumpliendo en casa, pues si todos los pronósticos se hacen buenos, pues digamos que Puente Genil con esta victoria tiene apalabrada la permanencia en Asobal un año más, y ya la directiva trabaja pues para conseguir consolidando el proyecto, que podemos adelantar que básicamente va a ser, o si no hay muchas noticias, al respecto, una renovación casi total del equipo, porque la verdad es que tanto Quino, que ya que comentamos que ya ha sido renovado, y Almeida, casi las primeras renovaciones, con Chispi y Cuenca, que ya tenían contrato, pues la idea básica ahora mismo es mantener el mismo bloque, fichar puntualmente lo que necesite, para intentar el año que viene dar un salto de calidad y poder pensar en otra cosa que no sea la permanencia, sino pues a lo mejor pues sufrir menos y plantearse un poco luchar por otros objetivos. Pues le damos las gracias a Antonio Manuel Torres por ese particular resumen de la jornada y también del partido. Victoria del Ángel Jiménez, que le da un salto cuantitativo y cualitativo hacia la salvación. Hablamos ahora de fútbol sala, grupo quinto de la segunda división B del fútbol sala nacional, en el que hay 4 equipos cordobeses. Vemos los resultados con ese Bujalance 0 y TEA Automatismo 6, y también derbi entre el Lucena y el Villa del Río con claro color villarense. 0-7 ganó el Villa del Río al Lucena. Vemos la clasificación y viendo la tabla clasificatoria vemos como el Lucena cierra la tabla clasificatoria, el Bujalance con 18 puntos, decimocuarto, y séptimo Villa del Río con 36, y TEA Automatismo 61 puntos a 6 del Cerro Reyes. Sobre el partido que jugó el TEA Automatismo ante el Bujalance hablaba su entrenador, Antonio García. El equipo consiguió ayer una importante victoria, ¿no?, fuera de casa, en una cancha complicada como es la de Bujalance, todo un histórico del fútbol sala cordobés. Teníamos muy claro cuál era el objetivo, ¿no? El objetivo era conseguir 3 puntos y seguir un poco metiendo presión, ¿no?, y en la lucha por ese primer puesto, que aunque sea complicado vamos a intentar apurar todas nuestras opciones hasta el final. Respecto al partido de ayer, decir que fue un partido que entiendo que controlamos desde el principio. El equipo se mostró muy sólido, no encajó gol por primera vez en toda la temporada fuera de casa. Segundo partido, incluido el de Victoria Ken en Vistalegre, que no recibimos ni un solo gol, y yo creo que eso es positivo. Eso refuerza también un poco el trabajo realizado por parte del equipo durante toda la temporada, ¿no? Y demuestra que el equipo va en mejoría, ¿no?, va en progresión y aumentando su solidez defensiva. Felicitar a mis jugadores porque fueron inteligentes, supieron leer en todo momento lo que el partido exigía. Y bueno, esta semana hemos sumado 3 puntos antes que Cerro Reyes, y confiamos en que los resultados, en este caso, que aunque no dependan de nosotros, nos beneficien, ¿no?, en esta jornada. Tenemos descanso hasta el martes, porque el equipo retoma los entrenamientos el martes, ya con la vista puesta en el partido de Lucena, que tendrá un escenario diferente al habitual. Será en el Polideportivo Guadalquivir, y por eso aprovechamos el martes para entrenar en esa pista y adaptarnos un poco a su superficie de juego. Pues le damos la enhorabuena a Antonio García por estar ahí segundo clasificado, y esperemos que dé un empujón final hacia el liderato. Hablamos ahora de fútbol base, aprovechamos que está Pepe Escalante, que tiene la escuela Pepe Escalante Deportivo Córdoba, y vamos a ir viendo también imágenes que tenemos preparadas a colación de los últimos acontecimientos que se están sucediendo en el territorio nacional. ¿Cuál es la salud del deporte base, sobre todo en cuanto a la agresividad que se está viviendo en torno a los padres en las últimas semanas que se ha visto en las redes sociales? ¿Tú cómo lo estás viviendo eso? Mal, muy mal. Estoy hablando del Deportivo Córdoba en este caso, porque hasta ahora, y yo he estado, no ha habido ningún nada. Pero
se está viviendo muy mal porque ya incluso los padres les dicen a los niños, pero dale, o sea, que de momento el niño ya tiene permiso del padre para dar una patada maldad. Ahí estamos viendo un decálogo que hay incluso en algunos campos de fútbol. Sí, lo tenemos nosotros también. Lo tenéis también, pues tenemos ahí ese decálogo también, este comunicado que se leyó este mismo fin de semana entre jugadores del Figueroa Levín y el Salvador Allende, que antes del partido leyeron un comunicado indicando a los padres que por favor se respetasen entre sí, a lo que ha llegado esto, ¿no, Pepe? Sí, es así. El otro día también un chavalín, Benjamín, que tiró un penalti a las manos del portero. Vamos a ver también las imágenes, las tenemos preparadas. Ajá, estupendo, porque interpretó que no era penalti. No era penalti, el jugador interpretó que el árbitro se había equivocado y en lugar de lanzar el penalti para marcarlo, se lo da al portero. Y esto es pues un jugador de la escuela de la AFE de aquí de Córdoba. Lo que no es digno de aplaudir, eso es digno de aplaudir. Lo que no es digno de aplaudir es que se está invadiendo el espacio del entrenador. Y en las aulas también pasa, y de cualquier educador los padres tienen más potestad. Igual, pero mal, con muy mal estilo y muy mala educación. Las madres tienen mucha culpa, algunas madres. Yo no voy a meter a todas las madres. Madre y padre. Y bueno, las madres y los padres, pero las madres también, no metamos a padres solos. Pero padres se hablan al colectivo padres en general, no padres masculinos. Que no tienen ni idea de esto, que mi hijo tiene que jugar de titular, que mi hijo es media punta, que no es lateral, que no tiene que esto, que esta... Hombre, por favor. Afortunadamente, por favor. Igual que los árbitros que tienen 14, 15 años, que están también aprendiendo, y mayores de 30 y tantos años desde la grada insultando. Y hay niñas de 13 años que ya pitan, y 14 años, y 15 años. Y reciben insultos delante de niños de 7 y 8 años. Entonces, yo afortunadamente, no he tenido ningún acontecimiento de esto, ni por parte de niños, que yo llevo niños desde 2 años y medio que tengo uno, que cualquier día de estos me lo voy a comer, porque es tal, lo queremos todo muchísimo, hasta 4, 5, 6 años. Y luego, además, llevo un equipo infantil A, que ya estamos hablando de 13, 14 años y tal, que ya son medio hombres. Pues no he tenido nada más que parabienes con respecto al club y con respecto a los padres. Diálogo, conversación, comportamiento. No conozco otra cosa ahí en este club. Ahora, que sucede que los padres... Evidentemente. Sucede, habrá que analizar de qué forma se puede erradicar esto cuanto antes mejor. Si hay que tomar medidas muy drásticas, ya pues que no estén los padres a un partido. No vamos a tomar medidas paulatinamente para ver de aquí a 5 años si se ha subsanado esto, porque de aquí a 5 años puede ocurrir algo muy grave. Pues para despedirnos, y le damos las gracias a Pepe Escalante por haber estado en el día de hoy con nosotros, les vamos a dejar, bueno, luego retomamos, después de esta pieza retomamos y ya despedimos a nuestros invitados. Presentación la semana pasada, el viernes pasado, del equipo de motor de esa Patrimonio de la Humanidad, que comienza ya la temporada. La cordobesa Andrea Sibaja se convertirá en la primera andaluza en una parrilla de salida de un mundial de motociclismo. Sibaja, integrante del equipo de esa Córdoba Patrimonio de la Humanidad, estará en varias pruebas del Mundial de Superbikes dentro de la nueva categoría Super Sport 300. Además, compaginará con el Campeonato de España Femenino, donde luchará por el título con su Kawasaki Ninja 600. El equipo de esa Córdoba estará integrado además por Desiree Ábalos, que competirá en el Campeonato de España dentro de la Copa R3. Entre los pilotos, las novedades del equipo de esa Córdoba Patrimonio de la Humanidad son Álvaro Ortega y Jesús Torres. Pues le deseamos lo mejor al Deza Patrimonio de la Humanidad en su andadura en esta temporada por las pistas nacionales. Nos vamos a despedir. Gracias a Pepe Escalante por estar aquí con nosotros y que nos congratula que todos los años venga en alguna ocasión. Muchas gracias, pues, Pepe. Gracias a vosotros y a todo el cordobesismo que... Le damos un mensaje de ánimo. Aunque sea desde aquí, pues me puedo despedir de todo a la vez, ¿no? Veo a muchos durante mis días de trabajo. Y Rafael, te cito el viernes a las 9:30 para hablar del partido ante Elche. Analizarte exhaustivamente al Elche. Pues gracias por su confianza y que pasen una buena semana. Adiós.